Doctor, ¿de a dónde? Es lo que escribí para este martes 1 de julio. ¿Qué semana la pasada de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el miércoles los senadores de Modena, de mayoría modenista, dieron el albazo al quien fuera director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Antonio Ferrer, como quien lo ratificaron como embajador de México ante la UNESCO? Sí, al responsable que destruyó el Seguro Popular y hizo, junto con López Obrador, y hizo el mayor desabasto de medicamentos y desvío de millones de pesos del hoy sepultado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. Pero ayer lunes, la presidenta confirmó la noticia que se reveló el fin de semana, que el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud con López Obrador, cedía representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, cargo que no existe y nunca existió. Es un cuento chino de la presidenta. Todos sabemos, o mucho de la mayoría, sabemos que esa decisión fue tomada desde Palenque, Chiapas, por parte del expresidente López Obrador, quien impulsó a López-Gatell en todo el tiempo de la pandemia del COVID y luego dejando el cargo para buscar la candidatura a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México o una diputación o una senaduría. Pero ¿quién fue realmente el doctor López-Gatell? Que solo fue una peste criminal para el gobierno de López Obrador y para el mismo Modena. El criminal que permitió la muerte la muerte de más de 800,000 mexicanos en la pandemia del COVID, el que se burló de las familias mexicanas que sufrieron por buscar un hospital, oxígeno, y quien nunca respetó ni usó el cubrebocas ni la sana distancia, que junto a su jefe, el expresidente, hicieron una negligencia de Estado. Voy a recuperar unos hechos. Uno de los momentos más recordados de su gestión en 2020 fue cuando aseguró López-Gatell que el dato más catastrófico que podía pasar en México por la pandemia era contar 60,000 muertos. Esa cifra se cuadrupló. López-Gatell también fue duramente criticado por minimizar el uso de cubrebocas. En repetidas ocasiones afirmó que este no protegía de forma individual contra el contagio, en contradicción con lo que recomendaban los organismos internacionales. Ya luego vino las declaraciones que hizo estúpidamente de llamar golpistas a los padres de niños con cáncer en un programa de propagandistas de López Obrador. Y yo no entiendo la decisión de la presidenta, y lo vuelvo a reiterar, de su cuento chino, que ella haya dicho que ella lo puso ahí, en ese cargo, cuyo ya hay representante internacionales, como ya hay un representante internacional en Ginebra, que ocupa la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Alta de los Derechos Humanos, la Comisión para los Refugiados, de la Organización Mundial de la Propiedad Internacional, Unión Internacional de Telecomunicaciones y Programa para las Migraciones y Consejo de Derechos Humanos. Yo no entiendo, es lo que yo no entiendo de la presidenta, porque ahí sigue las decisiones y la sombra de López Obrador. Por eso pregunto, doctor, ¿de a dónde y por qué en ese cargo?